Afortunadamente vamos a hablar con Claudia Perugino, que es coordinadora del programa Acompañar, forma parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y vamos a hablar sobre este programa que implementa la Nación. Claudia, gracias por atendernos, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío. Gracias a ustedes por la posibilidad de difundir este programa tan importante. Contanos un poco, ¿qué es Acompañar? ¿Cómo nace, cómo surge y cómo se lleva a cabo? Bueno, el programa Acompañar decimos que tiene como objetivo promover la autonomía de las mujeres y las personas que integran la comunidad LGTBI+, que están en situación de riesgo por violencia por motivos de género. Decimos que este programa viene a saldar una deuda histórica del Estado, ¿sí? con las personas que atraviesan situaciones de violencia, porque consiste en el acompañamiento económico. Sí, por una parte, y por otra parte este acompañamiento económico también sumado a el abordaje estratégico a la situación de violencia, ¿sí? Para así, entre estos dos grandes motores, lograr que la persona recupere su autonomía, logre un posicionamiento activo y a partir de allí, bueno, pueda tener una vida normal, libre de violencias y acceder al resto de los derechos, ¿no? A un trabajo registrado, a una vivienda digna, a salud, a educación. Pensamos que el impacto de este programa va a ser muy importante en la disminución de casos de violencia, en la disminución de femicidios, de travesticidios, de modo que, bueno, poniendo en marcha este programa, que en una primera etapa va a tener lugar en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Río Negro y en Santa Fe, y progresivamente va a estar implementado en el resto del país. La implementación es a través de la firma de convenios entre la provincia, los municipios y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Qué importante, porque se posa sobre un eje en particular, que es lo económico, que muchas veces los estados no solamente no resuelven, sino que generalmente se piensa por otro lado, en acompañamiento psicológico, que siempre suma y que está buenísimo obviamente, pero el tema económico es fundamental, es transversal a la problemática en sí muchas veces, ¿no? Sí, por eso nosotras decimos que lo importante es que este programa se asienta en dos pilares fundamentales, como bien vos decís, el tema económico y en paralelo el abordaje integral. ¿Qué son los dos? ¿No? El uno sin el otro, porque también el acompañamiento económico sin un abordaje estratégico integral también quedaría trunco, ¿no es cierto? Por eso pensamos que las dos cuestiones van por carriles paralelos, y sí, los que escuchamos infinidad de relatos de situaciones de violencia, siempre sabemos que perdón. No hay problema, no hay problema. Que el factor económico, la dependencia económica con el agresor, con el victimario, siempre es un escollo difícil de sortear. Por eso estamos muy satisfechas de llegar a este logro y decimos, se cierra un capítulo de reclamos y se inicia un proceso de reparación y de restablecimiento de derechos, y somos muy optimistas, la verdad, y tenemos muchas expectativas, porque no solo viene a hablar de las violencias sufridas por las mujeres, sino también de las diversidades, ¿no? Que sabemos también que son los dos universos más golpeados, y en este contexto de pandemia, ustedes recién venían hablando, ojalá estos tratamientos resulten, porque la verdad que el mundo entero, ¿no es cierto?, está sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria terrible que estamos atravesando. Y también estos grupos, las mujeres, las diversidades, son las más afectadas porque, bueno, vimos en estos meses cómo el trabajo informal, cómo el trabajo no registrado, cómo las changas, que son las ocupaciones que más concentran la actividad de mujeres y diversidades, se cayeron. Y reconocer también el esfuerzo, el gran esfuerzo que el Estado Nacional está haciendo, porque el Acompañar es un programa, pero suma a otros programas que integran el Plan Nacional contra las Violencias, que presentaron
de manera conjunta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a principios de julio, donde integran distintos programas también tendientes al fortalecimiento de las áreas locales de género, que son el primer mostrador, como siempre decimos, y son las que recepcionan la demanda de las personas que están en situaciones complejas. Decir también, por otro lado, que el programa Acompañar es compatible con la asignación universal por hijo, con el ingreso familiar de emergencia, con el ingreso por embarazo, con el monotributo social y con la única categoría de trabajo registrado que el Acompañar es compatible es con las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares. Ese gran universo que suponemos que es el más afectado por estas situaciones, es el que se ve contemplado por el Acompañar con los requisitos que mencionábamos, ¿no? Estar en situación de riesgo, estar en una situación de dependencia con el victimario y estar en una situación de vulnerabilidad social. Te consulta mi compañera Paola. Sí, varias cosas, Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Concretamente, ¿de qué forma va a llegar a cada mujer, a las disidencias también, víctimas de violencia de género, este programa de acompañamiento y por cuánto tiempo? Si esto va a tener un plazo, ¿cómo lo van a estar manejando? Y por otra parte, preguntarle también en relación a estas 4 provincias a las que usted hizo mención, ¿por qué se eligieron concretamente estas jurisdicciones? Bueno, gracias por la pregunta, Paola, porque me sirve para explicar cómo se va a articular el programa. Porque también es una forma muy novedosa, ¿sí?, de implementación. ¿Y por qué con las provincias y por qué las firmas de convenios? Porque el acceso al programa va a ser online, ¿sí? Va a ser con un sistema en línea cuyas terminales van a funcionar en las áreas provinciales, en las áreas locales. Entonces las personas se van a acercar allí, se les va a hacer un informe social a partir de la declaración. Es muy importante decir que no es necesaria una denuncia previa para tener acceso al programa. Entonces las personas mediante las áreas locales van a poder incorporarse al sistema. El mismo sistema nos va a llegar a nosotras esa información. Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad lo vamos a cruzar con el ANSES y en caso de que sea compatible se le va a comunicar al área local para que se ponga en contacto con la persona y pueda acceder a este programa. Las provincias se han elegido porque son las provincias con mayor cantidad de femicidios según los registros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la aspiración de la ministra y de todas nosotras que estamos trabajando fuertemente en el programa es que cuanto antes esté disponible en todo el país, ¿verdad? Que sabemos que eso va a ser así. Pau. Sí, ¿qué datos además, más allá de esta cuestión fundamental de que no se va a tener, y me parece sumamente importante también aclararlo, el requisito de que no tenga una que denunciar o no tenga que haber antes, con anterioridad, una denuncia por violencia de género, ¿qué otros requisitos se van a pedir precisamente para poder ser beneficiario? Mira, la declaración de la persona tiene carácter de declaración jurada, ¿sí? Y el ingreso al sistema va a estar firmado por la funcionaria que firme el acta, ¿sí?, que conste en el acta firmada en el convenio, o la trabajadora social que determine el área, ¿sí? Se va a pedir el requisito, obviamente, del DNI para acreditar identidad. Y esta persona va a tener que tener contacto con el área local por lo menos una vez por semana para hacerle un seguimiento, ¿sí? Nosotras decimos que las unidades de ingreso son unidades de ingreso, acompañamiento y seguimiento. Son las que tienen la gran responsabilidad de pensar de manera conjunta con la persona un abordaje estratégico e integral a la situación de violencia, porque tengamos en cuenta, Paola, que estamos hablando en personas en situación de riesgo, en personas que quizá ya han sufrido agresiones, en personas que quizá
han sufrido tentativas de femicidio. Entonces, por eso decimos que los dos pilares son, por un lado, el acompañamiento económico y por otro lado, el abordaje integral, porque son personas que su integridad está en riesgo, ¿sí? Claro. Entonces, esto de pensar, por eso decía que el programa Acompañar integra un plan nacional que contiene otros programas también. Vos preguntabas por la duración. El programa Acompañar es por única vez y durante 6 meses consecutivos, y el ingreso es el equivalente a un salario mínimo vital y móvil completo. ¿Por mes? Bien. Sí. Ah, bueno, es interesante, digamos, es una ayuda importante. Pensamos que sí, que es una ayuda importante, por eso también decíamos recién de pensar con la persona, bueno, ¿cuál es la mejor manera de salir de la situación? Y hoy hablábamos con otro medio y decíamos, quizás sea una mudanza, quizás sea la posibilidad de alquilar algo para la persona, para su familia, quizás sea la posibilidad de viajar y reencontrarse con su familia de origen también, porque bueno, sabemos que en nuestro país se dan mucho las migraciones, los trabajos, migración interna, migración externa también de los países limítrofes. Bueno, decimos siempre que cada situación merece una respuesta propia. Y la verdad que sí, es un programa, insisto, que dialoga también con otros programas, como el Potenciar Trabajo. También está la posibilidad de que cuando se cumplimenten estos 6 meses de ingreso pueda seguir con una ayuda hasta establecerse económicamente y esto, conseguir un trabajo registrado, que es la aspiración de todas, de todos y fundamentalmente de este Estado, que como dice el presidente Alberto Fernández, tiene que ser un Estado de cercanía, un Estado solidario, un Estado presente que realmente busque como fin último la construcción de una sociedad más igualitaria para todas, para todos y para todes. La última, Pau. Sí, por otra parte, Claudia, quería preguntarte, y si no recuerdo mal, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, y me estoy olvidando de la cuarta, sería en principio donde se comenzaría a instrumentar este programa. ¿Qué va a pasar? Pregunto por el resto de las provincias del norte, que son históricamente las que más han sentido este flagelo de violencia de género y de femicidios a nivel nacional, y en cuánto tiempo ustedes estiman que esto va a ser una realidad como programa en el resto de las provincias. Sí, las provincias donde se va a implementar una primera etapa es Buenos Aires, Río Negro, Chaco y Santa Fe. Y pensamos que la implementación va a ser rápida. En realidad, como recién decía tu compañero, es un gran esfuerzo económico para el gobierno nacional y para el ministerio también, que va a destinar gran parte de su presupuesto para cubrir el plan Acompañar. La aspiración de la ministra Gómez Alcorta es que a la brevedad el plan se implemente en todo el país, ¿sí? Esta primera etapa tiene que ver también con la puesta en marcha del sistema, cómo funciona el sistema en los distintos puntos de las provincias y fundamentalmente de las localidades, porque también hay una apuesta fuerte al área local, que es la que tiene el primer mostrador que atiende a las personas en situaciones problemáticas. Recordar también que si nos está escuchando alguna persona que está en situación de violencia o tiene algún allegado, algún familiar que está atravesando esta situación, está en la línea 144, que es la línea nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, para prestar información y derivar al área más cercana al domicilio de la persona que necesita ayuda, para brindar información, que esto es muy importante también, ¿no? Porque bueno, pensemos, cuando se instrumente en la provincia el programa y haya alguien que necesite, comunicándose con la línea 144, ahí le van a decir, bueno, de acuerdo a su lugar de residencia, le conviene ir a tal lugar que es el más cercano para que inicie el trámite y pueda acceder al programa. Claudia, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Por favor, muy amables ustedes por brindarnos la oportunidad de comunicar y de difundir esta herramienta, este reclamo histórico del movimiento de mujeres y las diversidades, que la verdad estamos muy orgullosos de presentar. Buenas tardes, que tengan una bonita tarde. Igualmente, muchas gracias.